Bueno, ahora sí, vamos a dar paso a la siguiente mesa de la mañana, que es el papel de la mujer en la dirección de las organizaciones, presidida por doña Marina Troncoso Rodríguez, presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y exalumnos de los programas universitarios de mayores, CAUMAS. Buenos días. Muchas gracias por haber venido. Veo que se mantiene el aforo, un poquito menos que ayer. Parece que los políticos atraen mucho, o es que traen además mucha corte y también ocupan. Ahora vamos a tener una mesa, que es una mesa para mí, en la que me gusta y no me gusta. Me gusta porque creo que se debe hablar del papel de las mujeres, que seguimos estando poco representadas, y me gustaría que no existiera esta mesa, lo cual significaría que ya las mujeres estamos plenamente integradas y reconocidas como lo que somos, la mitad de la sociedad, y las mujeres mayores más de la mitad de la sociedad de mayores. Para hablar sobre este tema tenemos en la mesa, que no voy a decir tampoco sus currículos porque son ellos los que tienen que hablar, pero os voy a presentar. Elisa Nuez Patiño, querida Elisa, secretaria general de CEATE, la Confederación Española de las Aulas de la Tercera Edad, y secretaria general de CAUMAS, la Confederación de Asociaciones de Alumnos Universitarios Seniors. José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Gloria Veiga Rodríguez, presidenta de CONFEMAC, la Confederación Española de Mayores Activos. Y querida Eva Leal Gil, periodista y activista además social a favor de las personas mayores y presidenta de Madurez Activa. O sea que como son ellos los que tienen que hablar, ya le doy la palabra a Elisa para que comience esta mesa, que a ver si conseguimos que sea de las últimas donde se trate este tema, porque ya no sea necesario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marina por esta presentación. No esperaba menos de ti. Estaba ya amenazada un poco. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también a los componentes de esta mesa. Una mesa, para mí bastante especial, y sí que me gusta a mí este tema. Más que nada porque es un tema que se toca poco en todos los congresos y a mí me apetecía muchísimo hablarlo, sobre todo porque yo pertenezco y provengo, se ha hablado en la mesa anterior, que por cierto, Pilar, te lo agradezco muchísimo, eres un crack. Voy a tratar de imitarte totalmente, o sea, que vamos a ser breves, concisos y vamos a dejar aquí las cosas claras. Como os decía, yo provengo de la universidad y la verdad es que en la universidad, y además hay aquí una representación a quien saludo, de Pontevedra, y sinceramente hay mucha mujer que está dirigiendo estas asociaciones. Es una dirección además bastante oculta, bastante tranquila y callada, pero muy efectiva. Y a mí me gustaba y tenía esta idea de que íbamos a tocar aquí este tema. Yo quiero agradecer el que estéis ahí, también a nuestros invitados. En este tema vamos a abordar un tema, como os digo, que está poco tocado, pero es de gran relevancia y actualidad, y es el papel de la mujer. En este caso, somos organizaciones de mayores y vamos a tocar el papel de la mujer mayor en la dirección de organizaciones y en la redefinición de envejecimiento activo desde una perspectiva de género. Si nos preguntamos quién es mejor, el hombre o la mujer en la dirección de las organizaciones, aquí no vamos a tratar eso, no se trata de cuál es mejor, sino de cómo se complementan ambos estilos.
Los estudios demuestran que la diversidad en liderazgo genera mejores resultados, ya que combina la visión estratégica y analítica con la empatía y la colaboración. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo el liderazgo femenino no solo enriquece la gestión de las organizaciones, sino que también transforma de manera en que entendemos la participación y el compromiso social. Y para ello, bueno, pues vamos a contar con voces expertas. Tenemos aquí a 3 personas, 3 representantes, y como veis, como la mesa anterior, estamos representados por hombres y mujeres. En este caso, un hombre, 2 mujeres, pero con suficiente voz como para darnos su opinión sobre este tema, porque ellos están liderando realmente dentro de su campo pues, lo que son organizaciones. Bueno, pues vamos a empezar. Marina ya nos ha presentado, así brevemente. Yo también tengo un currículum de ellos muy grande, pero podríamos estar aquí hablando, pero no, vamos a ser breves, concisos y además, lo que os decía, muy rápidos en nuestras apreciaciones, porque además tenemos unas cuantas preguntas que ellos van a ir contestando según les vaya yo proponiendo. Pues empezamos con el señor que nos acompaña, con José Augusto, que él es presidente de la SEC. Él tiene a su cargo también dentro de su equipo personas, señoras, mujeres, que están ahí con él y nos va a dar explicaciones dentro de lo que es. Yo le preguntaría a José Augusto, para empezar, ya vamos a empezar José Augusto, después Gloria, nos dices tu versión de nuestras preguntas y después Eva, rematamos y volvemos a empezar así y vamos hablando. En plan diálogo, lo vamos a hacer en plan diálogo, ¿de acuerdo? Bueno, pues José Augusto, dentro de la experiencia de tu sector, de lo que tú estás, de tu sección organizacional, ¿cómo percibes tú la evolución del liderazgo femenino en las últimas décadas y qué impacto crees que ha tenido en la toma de decisiones y el éxito en las organizaciones? A ver, danos tu opinión. Bien, buenos días a todos. Y en primer lugar agradecer a CEOMA y al comité organizador que hayan tenido a bien invitar a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología a participar en esta mesa. Mira, Elisa, esta pregunta que planteas es una pregunta que tiene varios aspectos, varios matices, varias caras, donde se puede mirar, ¿no? Las mujeres en el sector social y en el sector asistencial, por lo tanto, en hospitales, en centros de atención primaria y en atención a personas con dependencia y con discapacidad intelectual y física, son mayoritarias, cada vez más, y además se forman cada vez más. En estos momentos, un 70% más o menos de las escuelas que están formando trabajadores sociales, enfermeras, médicos, ese 70% son mujeres y el 30% son hombres y cada vez menos. Eso en cuanto a la gran, digamos, masa laboral, ¿no? A las personas que trabajan, a los profesionales. ¿Qué pasa en los equipos directivos? Cuanto más alto subimos, menos mujeres hay. ¿Y qué pasa cuando salimos de los salarios marcados por el convenio colectivo o marcados por el estatuto marco en el caso de trabajar en hospitales públicos de aquí de España? Pues que si eres mujer cobras menos cuando estás fuera de convenio. Y esto lo dicen todos los estudios. Por cierto, afecta a todos los sectores. Es un tema que afecta al sector sanitario, afecta al sector social, a geriatría, a discapacidad, pero también afecta al sector industrial, al sector manufacturero, a cualquier sector. Y esto es un tema que hay que analizar y poner encima de la mesa. Y claro, dices, oye, ¿es porque la mujer aporta menos? No. No, los estudios reales, los científicos, los que hacen la gente que se dedica a la organización de empresas, ¿no? Y a cómo funcionan las organizaciones. Estamos hablando de los estudios que hace, pues, por ejemplo, una revista de referencia que es Harvard Business Review o Forbes, ¿no? Que dicen, oiga, ¿qué pasa cuando en un equipo de trabajo interdisciplinar incorporamos más mujeres? Hay también estudios que dicen qué pasa si incorporamos diversidad de etnia, ¿no? Pero en el caso concreto de las mujeres, ¿qué pasa cuando incorporamos más mujeres en la toma de decisiones, por lo tanto, en equipos de trabajo y en comités de dirección
de las organizaciones? Pues lo que pasa es, primero, que se incrementa la innovación y la creatividad respecto a los equipos de trabajo monogénero. Hay que incorporar, dicen estos estudios, al menos 3 mujeres en estos equipos. Si incorporar 1 o 2 no vale para nada, al menos 3, ¿vale? Se incrementa la creatividad y la innovación. Y, por cierto, se tiene una tendencia, de momento no es estadísticamente significativa, pero se tendrá en el futuro seguro, se tiene una tendencia a tener mejores resultados económicos. Esto es un tema muy interesante, ¿eh? Es decir, si somos capaces de demostrar al final, estadísticamente, que incorporando más mujeres se mejora económicamente el resultado de la empresa, pues estaremos todos mejor y más convencidos. Segundo tema importante. Estos estudios que dicen, oiga, en los equipos donde trabajan más mujeres, vas incorporando más mujeres y más diversidad de género, resulta que se crean entornos más seguros para que la gente exprese sus opiniones. Y eso acaba generando esa seguridad que dices, oye, la gente expresa su opinión, aunque sea una opinión contraria a la estrategia de la empresa. Y acabas generando elementos de mejora en esa empresa. Tercero, dicen estos estudios también, se retiene más talento. ¿Qué talento? Miren, el de los millennials y el de la generación Z. Por lo tanto, más de 5 años de media, y eso está demostrado por estos estudios, que se retienen. En millennials hablo de personas entre los 80 y los 2000 nacidos y generación Z entre el 95 y el 2010. Bueno, pues en estos grupos de trabajo se retienen más gente joven, más talento y están más tiempo trabajando. Y además se hace una toma de decisiones más rápida frente a problemas complejos en la empresa. De manera que yo creo que son datos importantes, ¿no?, que se están poniendo encima de la mesa desde la óptica de la gestión empresarial, gente seria que estudia, en fin, el impacto que tiene la incorporación de la mujer a los equipos directivos y a los equipos que toman decisiones, aunque sean decisiones clínicas de menor nivel, y yo creo que esto es imparable porque, entre otras cosas, demuestra o parece que está demostrando pues, un impacto muy positivo empresarial. Explicación, comenzando es esta. Y con este reconocimiento, además, que te hace nuestro público. Bueno, Gloria, desde tu experiencia, dinos en el liderazgo cuáles han sido los principales desafíos y oportunidades que has encontrado como mujer en la dirección pues, de esta organización que tú estás llevando o de las organizaciones como tú veas. Coméntanos. Muy bien, voy a intentar contestarte. A lo largo de mi trayectoria, uno de los mayores desafíos ha sido, sin duda, abrirme paso en espacios donde históricamente la voz de las mujeres y mucho menos las de las mujeres mayores ha sido tenida en cuenta. En mis comienzos, en los trabajos, habría que rozar la excelencia para que te consideraran ese trabajo. Y habría que hablar el doble para que te escucharan la mitad. Y si encima defendías causas sociales o hablabas de derechos de las personas mayores, entonces ya te miraran como si fueras una romántica sin remedio. Pero ahí es donde encontré también una gran oportunidad. En cuanto una mujer dice, lo hace no solo desde el conocimiento, sino desde la empatía, la escucha y la capacidad de tejer alianzas. Y eso en las organizaciones sociales marca la diferencia. Otro reto ha sido mantenerme firme sin perder la ternura, gestionar con eficacia sin dejar de lado el cuidado, porque yo estoy convencida de que se puede liderar desde lo humano y desde lo colectivo sin renunciar a ser uno mismo. Y la mayor oportunidad ha sido rodearme de mujeres y hombres comprometidos que creen en una sociedad donde envejecer no signifique desaparecer y donde liderar no signifique imponer, sino inspirar. A mis 80 años sigo convencida de que cuando una mujer dirige con propósito, se abren caminos no solo para ella, sino para todas las que vienen detrás. Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque habla la voz de la experiencia, en este caso. Bueno, Eva, te toca a ti. Te toca tu turno. A ver, cuéntanos cómo influye la perspectiva de género en la toma de decisiones
dentro de las juntas directivas y cómo se puede lograr una mayor equidad en estos espacios, porque tú sabes mucho de esto, ya que lo has estado estudiando durante muchos años. Para ti, para adelante. Bueno, ante todo, gracias, buenos días, gracias, Feoma, a ti por este gran título de mesa que coincide con mi tesis doctoral, o sea que sí, me he dado cuenta que al principio, en estos años, 10 años, ha evolucionado muchísimo la entrada de la mujer en las juntas directivas. Gloria lo decía, antes era tímidamente, solamente eran los hombres, aunque yo lo digo, es verdad que yo lo estudio desde las asociaciones de mayores universitarias, ¿vale? Que también me parece un referente. De hecho, CAUMAS, Marina como presidenta está aquí, que es la confederación, me parece un referente como organización. Pueden ser las juntas directivas de cualquiera, pero es un referente porque hay aproximadamente unas 150 asociaciones universitarias de mayores en España. 150 asociaciones ligadas a las universidades. Entonces, me parece un referente y digna, por supuesto, de ser aquí referida y estudiada. Por lo tanto, cuando empecé a estudiarla me di cuenta de que, a pesar de que las mujeres eran las que llenaban las universidades, ¿vale? Porque los programas empezaron para las mujeres que habían sido amas de casa, que no habían tenido estudios universitarios. Imaginaros, ahora mismo eso es como completamente diferente. Y entonces los hombres eran los que tenían los cargos directivos. Y curiosamente los cargos directivos conforme a lo que habían sido laboralmente. El presidente era el que se presidía, ¿no? Alguna organización, alguna empresa. Luego el tesorero, por supuesto, era el que había sido empleado de banca o contable. Luego los vocales eran todos de recursos humanos. Curioso. Y la mujer empezó, poquito a poco, a ser el equipo del presidente. Cuando iban, las mujeres ya se dieron cuenta de que ya no tenían cargos, excepto los famosos nietos, pero que no tenían. Y dijeron, bueno, ¿por qué no ahora esa calidez que hablaba Gloria y como decía pues Augusto, esa madera de cuidadora, ¿por qué no exportarla y ayudar al resto? Y así como empezó la mujer a pertenecer al equipo de los hombres, pero de tal manera que empezó a evolucionar porque nosotros lo hacemos competitivamente pero sin competencia. Y es lo que yo me he encontrado cuando en las juntas directivas hay mujeres o están compuestas sobre todo por mujeres. No tenemos competencia. Ahora, competitiva, tela. Eso significa, y lo he visto, y además, hay muchísimos estudios, precisamente de las mujeres en la junta directiva, que yo os lo recomiendo, nada más que tenéis que ponerlo en internet, y está nuestra Mónica Toro, está Pérez Salanova, mi querida Teresa Viejo, y siempre, siempre todo el mundo dice que esa manera de trabajar que tienen las mujeres es porque siempre lo están haciendo hacia los demás, cuando el hombre normalmente lo hace más independientemente. Entonces, claro, aquí ya se unieron los equipos, empezaron las mujeres a ser directivas. En efecto, los estudios dicen que dan mejores resultados económicos. En este caso, somos organizaciones sin ánimo de lucro, pero sí es verdad que se gestionaba mucho más fácil y más práctica, porque las mujeres sabían más rápidamente cómo hacer los cargos, o sea, cómo organizar los cargos. Tú aquí, tú este, y las actividades y siguen haciéndolo. Yo, Eli, quiero decir que ha puesto, que una lanza por los hombres, porque en estas asociaciones, ¿vale?, igual que en todas las universitarias que yo he estudiado y que tengo el orgullo de seguir en contacto, si no fuese por los hombres fueron los primeros que hicieron las asociaciones, fueron los primeros que abrieron camino, fueron los primeros que lucharon por los derechos y se fueron anda, que no hemos ido veces al Ministerio de Educación y a la Consejería de Universidades, ¿no? Y sobre todo que redactaron los estatutos, que se esmeraron, venían de distintos ámbitos y se esmeraron. Y nosotros es verdad que nos las hemos encontrado ya, ¿vale?, prácticamente hechas. O sea que una lanza por los hombres, porque desde luego yo también estoy con Elisa y con Marina. No significa que la mujer tenga que ser más que el hombre y el hombre que la mujer. Por eso, ante la última
apunte, no creo en la equidad, ni en la igualdad, creo en la justicia. Creo que cada uno se merece el puesto. Muy bien. Por su capacidad, su manera de actuar, sea hombre, sea mujer, sea gay, sea lesbiana, sea otros, por las capacidades. Pues nos lo vas contando un poquito después, tranquila. Bueno, pues nada, seguimos ahora con José Augusto. Y lo que nosotros nos preguntamos, bueno, en muchas organizaciones sin ánimo de lucro estamos viendo que las mujeres tienen una fuerte presencia, pero sí que nos gustaría, porque así hemos preparado las preguntas, José Augusto, ¿qué crees tú que aún enfrentan barreras para acceder a la mujer a los puestos de dirección? ¿Por qué? Porque vemos pocas. Como he dicho yo al principio, sí que las hay, pero a lo mejor estamos así como un poco calladas, ¿no? Entonces, en muchas, de verdad que no, en otras no, pero sí que en muchas en el ámbito en que nos movemos, pues puede ser que estén ahí muchas mujeres presidentas, presidiendo asociaciones, pero de una forma bastante callada. Pero tú que estás viviendo en las organizaciones grandes, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué hay esas barreras? Aunque ya hemos hablado un poquito de esto, pero desde tu perspectiva de hombre, y tal, ¿cómo lo ves tú? Porque tú vienes aquí a darnos tu opinión de la forma que estamos hablando de hombres y mujeres, que era lo que hemos dicho al principio, que aquí no es enfrentar quién es mejor, quién es peor, sino realmente de qué forma podemos llegar, ¿verdad?, a un acuerdo de que trabajemos en conjunto porque somos complementarios. Esa es la verdad. Adelante. Mira, Elisa, bueno, permíteme una frase antes para reforzar una idea que ha lanzado Gloria, Sí. que creo que es muy importante, ¿no? Y es, nosotros estamos en una sociedad que, nos guste o no nos guste, es una sociedad con un cierto tinte machista, eso es así, y además edadista. Y edadista es importante ponerlo encima de la mesa por donde estamos, ¿no? En el foro donde estamos en CEOMA, y porque, pues, en fin, nos preocupa desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Pongo un ejemplo rápido, fijaos, los presidentes del Gobierno de España, cuando llegan a ser presidentes del Gobierno de España, ¿hemos hecho alguna vez la reflexión de qué edad tienen o no? Porque es sorprendente, la edad. Adolfo Suárez, 44 años. Leopoldo Calvo Sotelo, 55 años. Felipe González, 40 años. José María Aznar, 43 años. Rodríguez Zapatero, 43 años. Rajoy, el más longevo de todos, 56 años. Y 48 años Pedro Sánchez. Presidente actual de la India, Narendra Modi, tercer mandato, 75 años. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, por cierto, de las 35 empresas del IBEX 35, de las 35, exactamente hay 8 que limitan por edad la pertenencia a consejos de administración. Algunas de ellas con importantes líneas de trabajo en envejecimiento, por cierto. Esto hay que decirlo. Entonces, y además de eso, tenemos ese sesgo de decir, oye, la mujer parece que tradicionalmente se ha tenido que dedicar a entorno más de cuidar la familia y tiene menos aspiraciones, ¿no? Con lo cual, esto yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa y decirlo, ¿no? Y es importante. En el IBEX 35 solamente hay 4 presidentas mujeres, una consejera delegada, y por tanto un 10%. Y en el mercado continuo, 80 empresas, solamente hay 8 presidentas. Pero aquí tenemos un problema importante y es cómo se llega a la cúpula de la organización, cómo se llega a las tomas de decisión de la organización. No estamos hablando de la base de la organización. Claro, ¿qué se dice tradicionalmente? Se dice, oye, mira, no, eso pasa porque es difícil conciliar la vida familiar y laboral, que cada vez se está legislando más para facilitarlo. O eso pasa, dicen otros estudios, y dicen, oiga, ¿sabe por qué pasa? Porque en el mayor periodo de aceleración de una carrera profesional es cuando coincide que las mujeres tienen hijos. ¿Vale? Pero dices, oye, hay otra serie de verdades que hay que abordar y de culturas que hay que poner encima de la mesa. La primera de todas, la mayoría de las empresas tienen una concepción clásica en sus relaciones y en su manera de ver la organización. Y por lo tanto, esa organización clásica que viene de hace 30, 40, 50 años tiene ese tinte machista y edadista. Eso hay que decirlo. Sí. Segundo, también hay que decir una cosa. La gran mayoría de veces la promoción de un directivo hacia puestos de más alta responsabilidad la hacen los directivos existentes en esos puestos de alta responsabilidad. Y ya vienen, por lo tanto,
con una manera de ver las cosas. ¿Sí o no? Sí, sí. Tercero, fijaos, y eso también lo dicen los estudios que se dedican a gestión empresarial. Dicen, oiga, ¿saben qué? Los hombres promocionan más por su potencialidad que las mujeres. Y las mujeres progresan más por sus resultados que los hombres. Que forma parte de esa cultura, ¿no? Yo creo en que este señor, que está también formado como es un hombre, tiene un potencial enorme y lo hará bien. Bueno, lo hará bien. Y la mujer, para poder progresar, tiene que dar el resultado. Total. Previamente. Y cuarto, la manera de trabajar, que comentaba la compañera antes, la manera de trabajar de la mujer es diferente. La mujer tiene una orientación mucho al desarrollo del trabajo, tiene además un cierto grado de resiliencia, yo creo que superior al hombre, lo dicen los estudios también, yo en mi experiencia también lo he vivido así, y en cambio tiene en general menos, siempre hay excepciones, pero menos tendencia dentro del trabajo a florecer y multiplicar mucho las relaciones profesionales con otros entornos, ¿no? Que lo tienen más los hombres que las mujeres. Y eso ayuda también a que la progresión sea superior en los hombres que en las mujeres. De manera que yo creo que son temas que tendremos que ir abordando en el futuro, ¿no? Sobre todo cambiando la cultura y cómo vemos, ¿no?, la organización de la empresa. Sí, muchas gracias. La verdad es que la mujer siempre tiene, bueno, pues nos ha tocado tener hijos, genial. Claro, entonces, bueno, para acceder ya, pues no hablo ya de las personas mayores, sino para acceder a puestos de dirección, la verdad es que lo tenemos bastante negro todavía, más que nada por las políticas estas que se llevan en las empresas de no prestar. Yo no hace mucho, en una reunión así de empresarias, pues oí a una persona, a una señora, decir que a ella le molestaba muchísimo cuando ella era directiva de una gran empresa, que le vinieran a preguntar, bueno, ¿y tú cómo lo llevas? ¿Qué haces para compaginar? Cuando a un hombre nunca le preguntan qué haces para compaginar tu trabajo si estás en casa y tienes hijos, ¿no? Entonces, esa es la forma que nosotros ya tenemos que empezar a decir, bueno, la igualdad, por favor, que eso es lo que estamos mirando aquí, esa igualdad que debemos tener si tenemos hijos, pero llegamos a un puesto de directivos, somos directoras, o sea, es que somos iguales en ese sentido. Ahí no tenemos que demostrar nada. Y nuestros hijos ya nos lo cuidarán o los cuidaremos igual que los tiene que cuidar un hombre. Bueno, como esto es un tema que es muy para meterte y no estamos aquí, no tenemos tanto tiempo, Gloria, vamos a ver, ¿tú qué crees que distingue el liderazgo, ¿no?, en este caso femenino? ¿Cómo contribuye al éxito y a la sostenibilidad de las organizaciones? Pues esto, cuando ya estás ahí. Pues mira, el liderazgo cuando se ejerce desde lo auténtico tiene una mirada más amplia y más profunda. No es mejor ni peor que el masculino, pero sí diferente. Diría que nosotros solemos liderar poniendo el foco en las personas, en los vínculos, en la escucha. Y eso en una organización no es un adorno, es el pegamento que lo mantiene todo unido. Yo siempre digo que el liderazgo femenino tiene una sensibilidad especial para detectar necesidades, para leer entre líneas y anticiparse a los conflictos. Tenemos una capacidad enorme para cuidar sin perder de vista los objetivos, para ser firmes sin dejar de ser cercanas, para tomar decisiones con la cabeza pero también con el corazón. Y eso no solo hace que una organización funcione, hace que perdure, porque la sostenibilidad no es solo tener recursos, es tener relaciones sanas, equipos comprometidos y una cultura basada en valores. Creo que el liderazgo femenino aporta justamente eso, una forma de hacer que pone en el centro a las personas, que construye desde lo colectivo y que entiende el poder no solo como dominación, sino como posibilidad de transformación. Y cuando eso se da, las organizaciones no solo permanecen y se mantienen y son referente, sino que florecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ha sido un complemento de respuesta con la pregunta que le habíamos hecho a José Augusto. Y Eva, pues vas tú y a ver, ¿tú qué crees que la sociedad y las políticas públicas están reconociendo
suficientemente el papel de la mujer en el ámbito asociativo. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, en el ámbito asociativo, ahora, bueno, CEOMA publicó el otro día precisamente, y creo que el periódico 65 y más, de que las mujeres cada vez tienen menos presencia en juntas directivas en general, ¿no? Y en gobierno, en cualquier empresa. Entonces, que somos reconocidas, yo creo que sí, pero siempre y cuando, porque además le doy la razón, estemos dentro de nuestra organización. Es decir, es curioso porque igual que estoy estudiando el tema de las asociaciones universitarias, si tú estás en una estructura y sigues teniendo, o sea, y estás en una temática, entonces sí te puedes respetar. Como te salgas de esa temática, ¿vale? Ya va dependiendo. Yo recuerdo en mi empresa, cada vez que teníamos que ir a un sitio, dependiendo del sitio, iba mi socio o iba yo. Dependiendo del sitio. Y lo teníamos asumido. Digo, oye, mira, esta directora que es mujer, sí, además tiene no sé cuánto, ve tú. Este tiene tintes políticos de tal, ve tú. Dependiendo de cómo íbamos uno u otro. Entonces, ¿que son reconocidas? Si me preguntas si son reconocidas a nivel general, creo que no, porque le siguen preguntando cómo concilian la vida personal y la laboral. Si estamos reconocidas dentro de nuestras propias organizaciones y asociaciones, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, vamos, aquí estoy viendo a lideresas, que nos dice la RAE, y vamos a ver, yo no, ahora mismo no voy a nombrar, pero estoy viendo algunas que mucha gente y muchos hombres se arrodillan, vamos, diciendo pedazo de labor, y contra esa mujer no hay nada que hacer, ¿no? De hecho, bueno, una anécdota que tengo que contar, que cuando hemos venido aquí estábamos con los papeles cambiados, o sea, con los cartelitos, pero es que hemos decidido las tres que el primero tenía que ser él. La primera que... Y dice, yo soy el último. Digo, no, y hoy va, le ha dicho la moderadora, hoy va a ser el primero porque lo hemos decidido así, ¿no? Bueno, es verdad, cuenta toda la verdad, ¿eh? Sí. Y hemos cambiado los cartelitos. No se ha adaptado a lo me parecía que en una mesa. Me parecía que era una mesa, ¿vale?, de mujeres, pues sí, el hombre... Y yo he obedecido sin rechistar. Sin rechistar. Bueno, yo voy... Esa es la segunda, perdona, esa es la segunda parte que se me ha olvidado. Pero también, fijaros, la manera diferente, ¿vale?, que me has dicho. Estamos reconocidas. ¿Cómo ha hablado Gloria? Gloria dice, yo necesito decir, se ha preparado las preguntas, sea tal, ha hecho poesía de su vida y tal. Y Augusto pues no traía nada preparado, porque conoce sus capacidades y sabe perfectamente lo que tiene que hablar y lo que no tiene que hablar. ¿Alguno de los dos ha sido diferente? ¿Los dos han sido interesantes? ¿Han aportado los dos? Pues ahí está contestada la pregunta. Muchas gracias, Eva. Tú te vas a pasar aquí y yo me voy por ahí. De formación profesional. Bueno, siguiendo, la verdad es que en este sentido os puedo decir que cuando yo propuse las tres personas que yo quería en la mesa, cuando estuvimos hablando en el comité de CEOMA, sobre las mesas, sobre las personas que se iban a representar, sobre los temas que se iban a decir, yo tenía otro tema, sinceramente, pero dije, no, a mí me gustaría tratar porque de verdad es que yo no veo ningún congreso que salga este tema. Entonces, pues hablamos, a ver, dos mujeres, tal, pero dijimos a José Augusto, en este sentido, yo lo propuse. Yo no conocía personalmente, bueno, hemos coincidido, pero muy rápidamente en otros eventos, pero viendo el de la Sociedad de Geriatría y Gerontología que él lleva, que él preside, a mí me parecía un puesto muy importante para que estuviera aquí en la mesa. Puedo romper una lanza a favor de él, no viene como cuota, perfecto, nada, porque aquí nada, estamos dos mujeres y me hubiera encantado tenerte a ti, pero no me dejaron, Pilar, porque ya estaba y repeticiones no querían, pero vamos, tienes aquí este puesto ahí y tal. Entonces, cuando yo se lo propuse, José Augusto me dijo, encantado.
rápidamente. No sabía las preguntas, no sabía de todo, porque esto ya se ha mandado ya más que nada pues para que entrara un poquito. Encantado, dijo, y entonces para mí fue fabuloso. Después, bueno, las dos señoras que tengo aquí sentadas, desde luego que enseguida tal, pero me llamó mucho la atención eso porque vio él el tema que era muy importante para que él lo tocara, ¿verdad? Y yo lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues siguiendo con las preguntas, la que te toca a ti ahora y ya vamos, vamos muy bien de tiempo, vamos cumpliendo y vamos contestando y llevando el debate. Porque a mí quería que fuera un debate hoy, más que nada. Y ¿tú qué crees, qué estrategias crees que pueden fortalecer el liderazgo femenino en organizaciones sociales y comunitarias? Bueno, yo creo que para intentar que haya más liderazgo femenino, primero de todo, yo creo que es muy importante visualizar las mujeres que hay en los órganos de gobierno y en los diferentes estadios de la empresa. Y eso es un tema muy importante. Yo ahora, antes de subir, estaba mirando, para visualizar, sin ningún ánimo de ofender a nadie, estaba mirando el porcentaje de mujeres que estáis en la Junta Directiva de CEOMA, que sois el 28%, o las que hay en la SEG, que son el 45%, ¿no? Eso es muy importante, no es ninguna crítica, José Luis, ni el resto de Junta Directiva, pero es muy importante visualizarlo, ponerlo encima de la mesa. Es decir, aquí queda seguro que un amplio recorrido para incorporar mujeres a los órganos de gobierno. Eso es un tema, yo creo que importante. Segundo tema que creo que es importante es, claro, aquí hay un tema muy controvertido, que es el tema de las cuotas. Si hay que hacer cuotas o no hay que hacer cuotas. Porque el que la critica dice, oiga, si ponemos una cuota de un 50% hombres, 50% mujeres, estamos rompiendo la meritocracia, ¿no? Y gente muy buena que para no superar esas cuotas, tanto si es hombre como si es mujer, puedes perderla, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la historia nos enseña que si ponemos cuotas la gente acaba cumpliendo más o menos. ¿Vale? ¿Por qué digo más o menos? Fijaos, se puso una cuota en todas las empresas, no solamente las empresas sin ánimo de lucro y sociales, sino las empresas con ánimo de lucro y mercantiles y productivas, una cuota de un 40% en los consejos de dirección. Y esa cuota la hemos cumplido. Nosotros en España somos el primer país de toda la Unión Europea que cumple las cuotas de participación femenina en los comités de dirección. Ah, amigo, pero no en los comités de dirección de la alta dirección, no en el comité ejecutivo del banco tal o de tal empresa, no, cogen todos los comités ejecutivos. Y claro, si tú coges en un hospital quién forma parte de los mandos intermedios, jefes de servicio, supervisiones de enfermería, etcétera, etcétera, claro, ganan las mujeres de goleada, pero no se trata de eso, se trata de la alta dirección. Insisto, somos el país de Europa que ha llegado antes a cumplir el 40% de mujeres en comités de dirección y, en cambio, seguimos teniendo un exiguo 5 mujeres dirigiendo grandes empresas del 35 que hay en el IBEX 35, que es un 10%. Sí. Por lo tanto, en fin, estas trampas no valen, vale visualizarlo en diferentes estadios, ¿no? Y luego yo creo que es importante que ayude la regulación, algo está ayudando, por lo tanto, que pueda facilitar trabajo no solamente siempre presencial al 100%, eso está ayudando la regulación, está ayudando también la posibilidad de que haya mayores bajas paternales para que el padre pueda compartir la responsabilidad de cuidar al hijo y no solamente recaiga en la mujer. Bueno, aquí hay regulación que puede ir ayudando. Dentro de eso también yo creo que es muy importante la formación en liderazgo femenino y a las mujeres dentro de las empresas y también la formación a los hombres en esos equipos interdisciplinares. Por lo tanto, trabajar mucho las técnicas de engagement, las técnicas de relación de equipos, de cómo se relacionan entre ellos, etcétera, etcétera, en las empresas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es importante visualizarlo, ponerse metas y no engañarnos, ¿no? Y no engañarnos quiere decir que aquí arriba también se tienen que tomar decisiones de forma en equipos donde haya una representación adecuada de los géneros. Ya está, no hay que darle más vueltas, ¿no? Sí. Sí, es verdad, sí. Porque además estamos viendo ya no solo en empresas, como os he dicho al principio, provengo de la universidad, ha estado aquí hablando en la mesa anterior una profesora, una arquitecta de universidad, y seguramente que me da la razón en lo que digo, porque es lo que estamos viviendo de continuo en la universidad. Por ejemplo, que catedráticas, más catedráticos que catedráticas, y ya no hablemos de los rectores,
¿Cuántas rectoras hay en España? Hablo de España, después ya en nivel internacional ya desconozco. Pero lo que estamos viviendo en España, por ejemplo, ¿cuántas rectoras hay de universidades? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Como para que una mujer no pueda acceder al puesto de rectora o de catedrática también, porque hay pocas catedráticas en la universidad y rectoras igual. ¿A qué le llaman ellos el liderazgo? Ese liderazgo que necesita un rector en una universidad. El liderazgo femenino, ¿de dónde viene? Entonces, todas estas cosas hay que ir rompiendo esas barreras. Y entonces yo creo que desde nosotros, desde nuestros colectivos, pues todas estas cosas tienen que quedar denunciadas y se tienen que ver. Es decir, por eso mismo esta clase de congresos y que se digan aquí es muy importante. Gloria, tu pregunta, porque, a ver, tú eres presidenta de CONFEMAC. Yo sé perfectamente que en CONFEMAC ahí la mujer es la que manda. Sí, ahora sí, porque veo por ahí a Vicente, o veía a Vicente ahora, que pues se nos ha quedado ya fuera y entonces, bueno. ¿Tú qué crees? ¿Qué diferencia ves entre los directivos hombres y directivas mujeres que han dirigido y presidido tu organización? Por eso mismo lo que estamos diciendo, has dicho, ahora sí, pues... Voy a intentar responder con equidad. En la historia de CONFEMAC hemos tenido la suerte de contar con hombre y mujer en la dirección y que han ejercido su liderazgo desde el compromiso, la colaboración y el respeto mutuo. No podría decir que ha habido un estilo jerárquico masculino frente a uno más participativo femenino, porque en nuestro caso el liderazgo masculino también ha sido abierto, dialogante, sensible y con la mirada siempre puesto en los fines y en el propósito de la entidad. En líneas generales, sí he notado, sin embargo, que las mujeres que han llegado a puestos directivos han mostrado una especial sensibilidad con los equipos humanos, más atentas a las emociones, más cercanas a la gestión del día a día y muy cuidadosas con el clima de trabajo. Quizá porque a muchas nos ha tocado vivir y superar entornos donde no siempre se valoraba este tipo de liderazgo. Las mujeres han llegado a esos puestos directivos gracias a una red de apoyo mutuo, a una sororidad que yo he sentido en lo más profundo de mi corazón. Y esa constancia y esa red de apoyo mutuo ha ido creciendo con los años, porque cuando una mujer avanza, no lo hace sola, abre camino a muchas otras. En nuestra organización ese avance ha sido posible porque hemos apostado por el talento sin etiquetas, por el liderazgo con valores y por el convencimiento profundo de que la diversidad en la dirección nos hace más fuertes, más humanos y más sostenibles. Como no me quiero alargar, quiero soltar una frasecita de cierre que diría que siempre han dicho de nosotras que éramos el sexo débil, que éramos demasiado emocionales, pero hoy estamos dirigiendo organizaciones y lo estamos haciendo con la cabeza, con el corazón y con muchísima dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Habla la voz de la experiencia, que habla la voz de la experiencia en tu caso. O sea que, bueno, pues Eva, tu parte, la verdad es que, como he dicho antes, eres una persona que has estado investigando mucho en este tema, además, por tu tesis doctoral, ha ido por ese lado. Y bueno, justamente en tu tesis doctoral pues analizas las diferencias, ¿no?, de los comportamientos entre hombres y mujeres en la forma de dirigir. Más o menos al principio has dado ahí una pauta, ¿no?, de sí, que lo has dejado caer, de dirigir una asociación. ¿Tú hasta qué punto crees que son evidentes estas evidencias y cuáles consideras pues, que son las más relevantes en la gestión de lo que son las organizaciones? Sí, lo avancé antes porque ya te comenté que está visto desde un punto de vista positivo, es decir, objetivo, ¿vale? Lo que aportan, ya comenté que los hombres aportan
algunas cosas, las mujeres. Lo que sí es cierto, y lo que he visto, a tenor de la pregunta, lo que he visto es que antes había una masculinización de los cargos en las mujeres imitaban a los hombres, pero es que ahora hay una feminización de los cargos y los hombres están haciendo cosas que antes eran impensables. O sea, estar a cargo, o sea, por debajo de una presidenta o de una directora. Entonces, eso a muchos no les ha hecho gracia, pero bien es verdad que esta evolución de la mujer en los puestos directivos, yo creo, si mal no recuerdo, el año pasado el 90% de todas las asociaciones universitarias de mayores, de los 150, Marina, corrígeme, son mujeres, presididas por mujeres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es que no tiene nada que ver porque estamos hablando de generaciones de mayores, que eso nos estamos olvidando, que las generaciones de mayores nuevas, las nuevas generaciones, ¿vale? Pues vienen más preparados, casi todas, vamos, todas vienen con estudios superiores, universitarios, con un poder para la conciliación bastante importante porque han venido de una vida laboral, la mayoría, y entonces, claro, ahí tienen muchísimo más empuje. Entonces, estamos hablando, Elisa, que a la hora de hacer una diferencia entre lo que es el hombre y la mujer, ya ahí se nos va acoplando. Pero sí es verdad, y que el otro día cuando estuve con la periodista Teresa Viejo, que se ha dedicado exclusivamente a esto, sí, a la feminización y a lo que hablaba José Augusto de la formación, sí, en liderazgo femenino. Ella se está dedicando a eso y hay cosas que verdaderamente dice, es que tengo que cambiar el discurso cada vez que voy a un congreso, porque cada vez me encuentro con gente nueva, con más preparación. Pero sí que voy a citar, porque estoy de acuerdo en que las mujeres en las juntas directivas eliminan la brecha, están ayudando a eliminar la brecha, y no porque ellas sean más, no, es porque, como ha dicho Gloria, que me ha pisado mejor, que me ha avanzado, es porque las mujeres llamamos a las mujeres. Es curioso, ella, Gloria, que yo cojo las notas de todo, cuando una mujer avanza, lo hace para que avancen las demás. Y es que es cierto, yo he estado trabajando en las organizaciones de mayores, aparte de estudiarlas, he estado trabajando con ellas y dentro de ellas, y como periodista, vamos, como comunicación. Y me he dado cuenta de que las mujeres dicen, me falta, se me va fulanita de tesorera, vamos a buscar, y llama a las mujeres. ¿Eso qué pasa? ¿Es bueno? Sí, claro que es bueno, después llaman también a hombres, pero están quitando la brecha digital porque cada vez, lo que me hablaba de la equidad, ¿cómo es posible que las mujeres, nosotras mismas, estamos haciendo que esa igualdad exista, ¿vale? Y sobre todo porque no son competitivas exactamente, sino que tienen bastante, o sea, que lo hacen, que son competitivas, perdón, que no lo hacen con competencia. Entonces, entre nosotras nos ayudamos. Y ahí quiero contar una cosa y una anécdota que, ya que estoy aquí, por este motivo, cuando yo he trabajado muchísimos años, desde 2007 llevo trabajando con personas mayores y desde 2009 con las asociaciones, aposté por las asociaciones, dejé mi empresa y me dediqué al tema de las asociaciones universitarias de mayores, entre las asociaciones. Es curioso la manera que me trataban como periodista, como directora de comunicación curiosamente, los hombres que las mujeres. Los hombres me tomaban como su nieta, su hija, ¿vale? Depende de si eran más mayores o menos mayores. Como paternalista, ¿vale? Como, qué bien la has hecho, bonita, ¿no? ¿Qué arte? Superioridad moral e intelectual. Bueno, superioridad, yo no quería decir la palabra superioridad porque lo hacen con cariño, la verdad. Y luego las mujeres, digo, verás tú, porque las mujeres siempre, yo venía de mi generación, ¿vale? Yo me empecé con, ¿cuánto? 30 años, o 20, 30 años, si es que era, y me he delatado. Con 30 años yo venía de una generación en que todas son celópatas, o sea, todas teníamos celo de todas. Y tú has conseguido esto, pues yo tengo que conseguir más. Y si yo consigo, de verdad, muy triste, yo creo que muchos de vosotros lo habéis vivido, y vosotras.
y encima te pisaban ellas mismas. Y me meto en un mundo en el que encima me tratan primero como igual, nada de paternalista ni maternalista en este caso, sino encima como amiga. Y de verdad, la diferencia ha sido muy grande. Que no digo que sea la masculina, pero ni peor ni mejor, lo hacen con todo el cariño, pero es... Oye, tenían los roles, han sido los hombres de la casa y lo que he comentado antes, los hombres de la casa me refiero a los que traían el dinero, vamos, la mujer. Entonces, esa diferencia a mí me ha ayudado a avanzar mucho y reconozco que yo estoy donde estoy gracias a grandes mujeres. Y con todo mi cariño a hombres, que aquí por lo menos veo 2, que me han abierto la puerta y dice, ahí la tienes. Y ahora decide tú lo que vas a hacer. Entonces, ahí hay un tándem muy bonito. Pero para contestar a tu pregunta, las mujeres, mira lo que decía, y termino con esto, dice, las mujeres líderes, la verdad, que tienden a enfatizar la cooperación sobre la competición, que esto estoy de acuerdo. Las mujeres líderes tienden a enfatizar la igualdad sobre la jerarquía. Las mujeres líderes tienden a liderar de forma más democrática, lo que decía José Augusto. Las mujeres líderes tienden a ser más transformacionales, serán por las hormonas. Y las mujeres, no se ha detectado diferencia entre mujeres y hombres en el interés por las relaciones y el interés por la tarea. Eso dice Teresa. Es verdad, las tareas más o menos igual. Pero sí es verdad que las mujeres son las primeras y las únicas en acatar decisiones prácticamente y el repartir los cargos, organizaciones y actividades. Dice que son las más prácticas. Entonces, yo creo que termino resumiendo que yo estoy de acuerdo con vosotros, que el líder tiene que tener empatía, tiene que tener intuición, tiene que tener creatividad, capacidad de transformación, y yo creo que el liderazgo femenino tiene mucho que aportar, pero el tándem ahora mismo, hombre y mujer, es el que tiene que existir y no tener que hacer una mesa solo para mujeres. Muy bien, Eva. Muy bien, Eva. Eva, me has chafado el final. Pues no lo he leído, no te lo quería no lo he leído, No te lo quería decir porque después que has echado el discurso, que has echado muy bien, has dicho, voy a contestar la pregunta. Entonces, bueno, ya os digo que Eva es la que hace los resúmenes del Congreso, entonces ya lo tiene todo apuntado, yo ya no digo nada. Vamos a dar unas palabras para darle a esta mujer un resumen, ya no. Pero sí es verdad, ya en los últimos minutos ya que nos quedan, yo veía a José Augusto que cuando hablaba hacía así algunas cositas con la cabeza. Seguramente que en algo no va a estar siempre de acuerdo, ¿verdad, José Augusto? ¿Qué era? ¿Por qué? O ya no sé, ya te has olvidado, pero algunas cosas hacía así con la cabeza como no estoy de acuerdo. Oye, está muy bien que no estés de acuerdo en alguna cosa que se diga, que pues es lógico. No, yo quería, más que estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, no se decía así que no era, a lo mejor era un movimiento involuntario. Ah, vale. No era nada relacionado con lo que estaban diciendo los compañeros, pero sí que yo creo que hay que hacer una reflexión importante insisto de nuevo, en el tema del trabajo y de los puestos de responsabilidad en personas mayores, mujeres. Es decir, no es solamente un tema de género, es un tema de género y de edad, que eso es un tema muy importante. Y entonces hago unas reflexiones, déjame que te haga una reflexión que creo que es importante ponerla encima de la mesa. Fijaos, en el Foro Económico Mundial, que hacen en Davos, en Suiza, todos los años, hace 2 años publican el escenario del trabajo en el 2022. Hace nada, hace 3 añitos. Dice, mira, las personas mayores en todo el mundo occidental van a tener menos trabajo remunerado por cuenta ajena y van a tener más trabajo como autónomos, ¿no? Como empresarios propios, ¿no? Y eso en general. Ayer había una mesa aquí de empresa y había gente que lo ponía encima de la mesa. Y eso es cierto, ¿no? Y además, eso supone que estas personas tendrán que poner su experiencia en empresas
donde ellos se jugarán el riesgo y tendrán que tirar adelante. No el riesgo se lo juega una empresa con una gran organización y tú lo haces. Y oye, siempre es mejor dar el salto si estás en puestos directivos y tienes más experiencia que si estás en una base, ¿no? Para hacer trabajo por cuenta ajena, trabajo autónomo respecto a trabajo por cuenta ajena. Con lo cual, aquí hay que luchar para que haya una progresión real y efectiva de las mujeres a cualquier edad hacia puestos de más responsabilidad, evidentemente, dentro de quien quieran hacerlo, tengan formación para hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego otro tema muy importante que decía el Foro de Davos, señalaba 10 perfiles que van a tener mucho futuro en el trabajo en los siguientes 10 años, mucho futuro, 10 perfiles, ¿vale? Perfiles de cómo se trabaja, no perfiles de qué formación tiene uno, ¿no? Y yo voy mirando los perfiles y digo, oye, pues todos son compatibles con personas mayores, hombres y mujeres, pero con personas mayores, mujeres también, evidentemente, ¿no? Decía, mira, los 10 perfiles son visionario disruptivo, que yo creo que es un tema que se lleva durante toda la vida. Segundo, dinamizador ecosistémico, por lo tanto, capaz de entender muy bien todo lo que tienes en el ecosistema que estás trabajando. Tercero, estratega de crecimiento exponencial, que también va independientemente de la edad, ligado a la manera de ser que tienen las personas. Cuarto, integrador sociodigital. No digital, no, sociodigital. Y eso es muy importante, el papel que se están haciendo ahora las personas mayores, con sus reivindicaciones, la manera de interacción que están teniendo con la banca y con otras series de elementos, ¿no? Quinto, transformador transversal. Dime a mí alguien que mejor puede hacer una transformación transversal considerando sanidad, servicios sociales, cultura, educación, etcétera, etcétera, que no una persona que ya tiene experiencia, ¿no? En el trabajo y mucho tiempo, ¿no? Optimizador de etapas vitales, osmotizador de talentos y habilidades, antropólogo contextualizador, es chula, ¿eh? Monetizador de hobbies, por cierto, también hobbies en las personas de más edad, que es esto de la economía plateada, y el último, infantilizador corporativo. Y yo creo que muchas personas mayores tienen intacta la ilusión, las ganas de trabajar y el ímpetu que tienen muchos niños. O sea que hasta eso pueden hacer las personas mayores. O sea que yo quiero decir que es una invitación a que, en fin, toméis responsabilidades, todos. Sí, sí, sí. Es que a lo largo de este congreso, desde que empezó ayer, hemos estado hablando del edadismo, de no reconocer lo que llevamos, el bagaje que llevamos a nuestras espaldas. Y entonces, bueno, pues la verdad es que en estos días es lo que hemos estado tratando de que aquí salga adelante. Por eso nos ofrecen esas cosas, ¿no? Bueno, claro. Pero bueno, eso ya lo tenemos asumido. Ya no nos queda nada, vamos a ir cerrando. Realmente, bueno, yo doy las gracias a los tres. La verdad, hemos querido hacer más un diálogo, una mesa de diálogo, como era lo que queríamos. Y vuestras aportaciones, la verdad es que han sido interesantísimas, muy importantes, valiosas, y hemos podido comprobar que la mujer mayor, en este caso vuelvo a repetir que queríamos hablar de la mujer mayor. ¿Querías decir algo? Ah, no, vale. Entonces, no, iba a decir, no, Eva, que vamos ya terminando. Bueno, vemos que la mujer mayor pues no solo participa, sino que además lidera, inspira y además transforma, que era más o menos lo que hemos querido decir aquí entre los tres y yo con mis opiniones. Sus contribuciones en las juntas directivas, pues además en los espacios académicos, lo que he comentado, y en la vida asociativa, pues están redefiniendo el envejecimiento activo, rompiendo estereotipos y abriendo caminos para las futuras generaciones. Estamos trabajando para las futuras generaciones. Nos queda el reto de seguir construyendo espacios más igualitarios, inclusivos y participativos, donde el liderazgo femenino sea una constante y no una excepción. Y muchas gracias, además, por vuestra presencia, por vuestra atención, por vuestra presencia aquí, vuestro trabajo y vuestras opiniones. Y vamos a seguir impulsando
También este cambio con voz, presencia y además compromiso. No sé si alguien quiere hacernos alguna pregunta o ya vamos directamente, porque seguramente que no nos lo perdonaríais, que os hiciéramos esperar pues, a ese café que está ahí esperando y a esos bollitos también, que ya es la hora. Así que si queréis comentar algo o si no, nos vamos pues, cerrando. Elisa, vamos cerrando entonces. Pues dale, lo que tú mandes, pues, Marina. Muchas gracias. Como te diría ayer el representante que tuviste. En hora. ¿Cómo era? Sin novedad. Sin novedad. Pues sin novedad, Marina, cuando quieras. Vamos cumpliendo el horario. Esta mesa es necesaria. Tiene que haber muchas más mesas hablando de este tema, porque, siendo realistas, falta mucho para que la mujer esté plenamente integrada y reconocida como nos merecemos. De todas formas, aquí hay grandes lideresas. Estoy viendo a Sabina, a Carmen García Revilla, Manoli, que acaba de salir, pero la he visto, que presiden o han presidido pues, Carmen y Sabina CEOMA, sin ir más lejos. Efectivamente, en la CEOMA hay más hombres que mujeres, pero bueno, no pasa nada. Las que estamos también estamos bien valoradas. Y seguimos, y falta mucho, pero no será por falta de impulso por parte de las mujeres, por falta de participación, de colaboración y de estar siempre deseosas de que podamos entrar en estas organizaciones a dirigir, no como estilo hombre de antes, sino como decía Gloria, abrirnos, compartir, decidir con solidaridad con las mujeres, porque estamos más relegadas, pero también con los hombres. Así que, a pesar de mi idea de que no debería haber muchas mesas como estas, son necesarias y espero que haya muchas más. Muchas gracias y nos vamos a tomar un café.